Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Radha. Y hoy haremos un viaje por la historia, desde Babilonia hasta nuestros días, porque encontraremos cuál es el origen de la Navidad. Así que comencemos. En la antigüedad se creía que sus dioses solares renacían para los últimos días de diciembre de nuestro calendario. Vaya, era el solsticio de invierno. Hablando de antigüedad, me remonto a Babilonia, al antiguo Egipto, a la antigua Grecia, entre otros más. Con el paso del tiempo y el constante cambio de civilizaciones y constante cambio de dioses, queriendo o sin querer, se originaron sincretismos. Estos con el propósito de que la nueva religión entrara poco a poco en la gente y no ocasionara un shock cultural. El caso es que el posible origen de la Navidad comenzó en Mesopotamia, aproximadamente 2600 años antes de nuestra era. La historia relata que existía una diosa llamada Semiramis o Samuramat, una reina asiria, que estaba casada con el rey Ninus, fundador de Nínive. En otras versiones se dice que estaba casada con Nimrud, bisnieto de Noé, sí, el del arca. Bueno, el caso es que después de que muriera su esposo, ella aseguró haberse quedado embarazada de él, afirmando que los rayos del sol habían concebido a su hijo. En cuanto nace el niño, ella dice que es la reencarnación de su esposo Nimrud y que su nombre era Tammuz, que éste se convirtió en una deidad babilónica y fue el esposo de la diosa Inanna, mencionados en la epopeya de Gilgamesh. Tammuz fue el dios de la fertilidad y se creía que justo cerca del solsticio de invierno o equinoccio de otoño regresaba. Él aparece en la lista de reyes sumerios, al igual que Gilgamesh, pero dice que reinó durante 36,000 años, lo cual puede ser un error de traducción o las típicas exageraciones mesopotámicas. O si queremos creerlo textualmente, pues quizás sí vivió toda esa cantidad de años. Como dato curioso, en Turquía, al mes de julio se le llama Temmuz, precisamente en honor a ese dios. Al escuchar esta historia, es inevitable no pensar en la concepción de Horus, porque fue concebido igual que Tammuz, y la diosa Isis dijo lo mismo, que era una reencarnación de su padre Osiris, y que el sol representaba a el ojo de Horus. En Babilonia solían adornar árboles y poner regalos bajo de ellos como un símbolo del renacer de la naturaleza. Ellos adoraban al árbol considerándolo como la vida y veneraban esa encarnación del sol de la fertilidad en honor a Tammuz. En Egipto el sol era conocido como el dios Ra, o en otras partes de Mesopotamia como los acadios al dios Baal. Y también debemos recordar que para hacer el culto a Tammuz adornaban árboles con cerezas y bolas brillantes que representaban al sol. A partir de estas historias, en las antiguas civilizaciones se empezó a adorar la imagen de la madre con el niño, como tenemos a Isis con Horus, a Tammuz con su madre. Pero bueno, pasa el tiempo, mucho tiempo, y se crea el Imperio Romano, que obviamente se vio influenciado por las culturas de Oriente, con el mitraísmo, que estaba inspirada en la religión persa zoroastrismo. Es donde se crean sincretismos. El mitraísmo, que es parte de las religiones misteica, que ya se veían con los antiguos griegos y su culto a Dionisio. El mitraísmo, con su culto a Mitra, el dios frigio, se difundió rápidamente en el Imperio Romano de los siglos I y IV después de Cristo. Ya saben que los antiguos romanos también amaban las fiestas para tener al pueblo tranquilo y tenían las Saturnalias, porque recuerden que en el antiguo Imperio Romano había muchas más festividades que días de trabajo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Mitra con las Saturnalias? Pues bueno, lo explicaré. Las Saturnalias tenían lugar en diciembre, cuando la cosecha ya había sido recogida y ya no se tenía que trabajar en el campo debido al clima de invierno.
Estas fiestas representaban el ciclo de la vida. Era el momento de la resurrección del sol. Le decían el sol invicto, que representaba el triunfo de la vida sobre la muerte, que es el solsticio de invierno. Y la conexión con Mitra es que las Saturnalias eran festejadas del 17 al 23 de diciembre y el culto a Mitra se le dedicaba el 24 y 25. En el 24, Mitra moría y comenzaba su tránsito inferior del sol, y el día 25 renacía victorioso como el sol invencible. El emperador Aureliano, en el siglo III después de Cristo, colocó como deidad principal en el panteón romano al sol, como el sol invictus, que en otro video se debe hablar de la importancia de Aureliano en el Imperio Romano. Todo este culto en conjunto lo que buscaba es que se crearan vínculos de identidad y solidaridad en todo el Imperio Romano. Con respecto al árbol de Navidad, en las Saturnalias no existía un árbol como tal, pero sí adornaban las calles. Pero bueno, ya hablando de una época más moderna, en el siglo VIII se dice que en Alemania había un roble consagrado. Cada año, durante el solsticio de invierno, le ofrecían un sacrificio. El misionero Bonifacio taló ese árbol ante la mirada atónita de toda la gente. Y según la leyenda dice que de ahí resurgió un abeto, convenciéndolos que ese era el árbol de Cristo y que debían entregarse a Cristo y no a Odín. Los celtas decoraban robles con frutas y velas en los solsticios de invierno. Creían que así aseguraban el regreso del sol. Y recuerden que los robles nunca se les caen las hojas. Los nórdicos solían adorar un árbol los 8 de diciembre, que era el nacimiento de Frey, el dios sol y la fertilidad. Pero al llegar el cristianismo, hicieron del 8 de diciembre la fiesta de concepción de Jesucristo, nuevamente haciendo un sincretismo. Los vikingos tenían su celebración llamada Yule, estoy leyendo lo textual, que eran las del solsticio de invierno, y eran alrededor del 21 de diciembre. No se sabe realmente la fecha exacta, pero bueno, se calcula, pero se cree que eran en los 2 últimos meses del año y duraban 2 semanas. Pero ¿cómo fue que a través del tiempo, que siempre se celebró al dios Sol, con diferentes nombres, cómo fue que se pasó al cristianismo? Pues el responsable de esto realmente es Constantino. En el año 337, antes de que muriera Constantino, nombró a Julio I como el primer papa y pide que las fiestas paganas comiencen a ser sustituidas por celebraciones cristianas. Por lo que el 25 de diciembre, cuando se celebraba al Sol Invictus, pasó a ser el día del nacimiento de Jesús. Que bueno, como ya lo había dicho, pues hacen el sincretismo para que la gente siga festejando lo que ya hacía, pero ahora con otro nombre. Ahora, adelantándonos mucho en el tiempo, en las épocas de la Reforma Protestante no estaba bien vista la celebración de Navidad, puesto que se prohibió en sus iglesias que se hiciera esta práctica porque estaba relacionada con el paganismo antiguo, directamente de la antigua Roma. En 1647 en Inglaterra quedó prohibida la Navidad, así que la gente la solía hacer pero a escondidas. De hecho, sí se celebraba, pero eran prácticas meramente religiosas dentro de la iglesia, oraciones, y se terminaba y todos iban a dormir. Hasta que el esposo de la reina Victoria decidió decorar un árbol y colocarlo en la época navideña. Y entre la gente de sociedad se convirtió en una moda, porque la reina Victoria era toda una influencer de su época, que más adelante hablaré de ella en un video. Aunque debo decir que en los países nórdicos nunca dejaron de adornar sus árboles y de festejar en esas fechas. Ya para el siglo XVI y XVII se veían árboles navideños dentro de las casas. Después de este viaje histórico sobre la Navidad, se me vino a la mente un libro que me gusta mucho y que he leído ya en varios idiomas y siempre me conmueve de la misma manera.
Y este es el libro de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, porque en él encierra el verdadero significado de la Navidad, que va mucho más allá de lo que vemos hoy en día, de ese comercio, de ese capitalismo que lo encierra, sino que encierra los valores que Dickens quería reflejar con su obra, que son los más esenciales para la vida y la vida en sociedad, como son la compasión, la amistad, la caridad, la solidaridad. Dickens, con el personaje de el viejo tacaño Scrooge, muestra a la sociedad de la época victoriana, a esa sociedad rica, que eran egoístas y avaros, pero con los 3 espíritus que se le aparecieron en la noche de Navidad, le dieron la lección de su vida. Y Dickens quería hacer un cambio social y, curiosamente, gracias a esa novela existieron pequeños cambios sobre el festejo de Navidad, como los cantos de los villancicos en las calles, que fueron permitidos, y poco a poco se permitieron las cenas y festejos navideños, que anteriormente, como ya lo había dicho, estaban prohibidos por ser considerados paganos. Realmente, más allá del significado religioso que pueda o no tener, la Navidad debe ser eso que pensaba el emperador Aureliano, ese reflejo de solidaridad y de identidad entre todas las personas. También la Navidad debe servir para hacer una introspección, reaccionar a todas las cosas buenas y malas que hemos hecho, mejorar como personas y mejorar como sociedad. Y hablando en el sentido estricto religioso, también sería bueno que para los que practican la religión católica, pues le den el honor que merece, pues el celebrar a Jesús. Que ese también sería otro tema importante, porque según otros estudios, pues Jesús realmente no nació en invierno, pero eso sería para otro video. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden que si les ha agradado el video, darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y ya saben que compartir conocimiento y amor también es una forma de bondad. Hasta pronto.